Dios Padre, que tienes mucho amor, te damos gracias por perdonar todos nuestros pecados por la sangre preciosa de Jesús. Ahora ya no somos pecadores, sino que somos justos ante ti. Ahora tenemos la fe de que podemos ir al cielo. Pero en Quito aún hay algunas personas que todavía no entienden sobre la salvación, sino que mal entienden esta verdad. Guíales para que puedan escuchar bien tu palabra y así sean salvos. Sabemos bien que está muy cerca tu venida. Ayúdanos para que podamos vivir cada día con todas nuestras fuerzas para ti, Señor. Danos de tu sabiduría para que podamos distinguir y darnos cuenta bien tu palabra. Y darnos un corazón ardiente para que podamos amar más a los hermanos. Guarda nuestros pensamientos para que no nos juzguemos los unos con los otros. Hay algunos hermanos que están enfermos y también hay hermanos con dificultades económicas. Ayúdales para que puedan vencer todas esas dificultades, apoyándose en ti y no en el hombre. Hoy estamos reunidos aquí para aprender tu palabra. Ayúdanos para que podamos darnos cuenta en las muchas cosas en las que te fallamos por medio del sermón de hoy y para que vivamos bien según tu palabra aprendida. Todo el tiempo del sermón de hoy te lo damos a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. 자, busquemos San Juan. 자, Juan capítulo 5, versículo 39. 자, San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículo 39. 자, hoy vamos a aprender sobre Jesús por medio de la vida de Isaac. Sí, la protagonista de la Biblia es Jesucristo. 자, San Juan capítulo 5, versículo 39. 자, San Juan capítulo 5, versículo 39. 자, San Juan capítulo 5, versículo 39. 자, leamos juntos. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ya tenemos que escudriñar. ¿Por qué? Para obtener la vida eterna. La Biblia da testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Ya, ¿cuál es el propósito de aprender la Biblia? Es para obtener la vida eterna. Pero usted ya tiene la vida eterna o no? Sí, sí, seguro, sí. Por eso, para obtener la vida eterna no hay otra manera. Tenemos que escudriñar, oír y creer la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Biblia da testimonio de Jesucristo. Por medio de la Biblia tenemos que conocer a Jesús. Jesús es la verdad. ¿Sí? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino Jesús es la verdad. Tenemos que conocer a Jesús, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, o sea, a Jesús. Por eso, la Biblia da testimonio de Jesús. 자, San Juan 17, 자, versículo 3 también. San Juan, capítulo 17, versículo 3. El propósito de aprender la Biblia es obtener la vida eterna. Entonces tenemos que escudriñar las escrituras. ¿Cuál es la vida eterna? Vamos a ver. Hay que conocer dos cosas. San Juan 17, versículo 3, leamos juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para recibir la vida eterna, seguro tenemos que conocer primero a Dios, único Dios, ¿sí? Verdadero. También y a
Jesús. Por eso, solo por Nuevo Testamento podemos aprender a Jesús. No. En el Antiguo Testamento también nos habla sobre Dios también, sobre Jesucristo. ¿Sí? En el Antiguo Testamento sale mucho acontecimiento, pero hay que buscar qué acontecimiento explica sobre Jesús. Por eso hoy, sobre vida de Isaac, vamos a aprender sobre Jesús. Isaac es la sombra de Jesús. ¿Sí? Por medio del tabernáculo también podemos conocer a Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí? También Jesús, que ha resucitado, dio testimonio de sí mismo en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Busquemos San Lucas. Vamos a ver. San Lucas 24. San Lucas capítulo 24, versículo 44 y 45. La protagonista de la Biblia es Jesucristo. Seguro por medio del Antiguo Testamento podemos conocer a Jesús. San Lucas capítulo 24. San Lucas capítulo 24, versículo 44 y 45. La Biblia da testimonio de Jesús. San Lucas 24, 44 y 45. Leamos juntos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Sí? Jesús, que ha resucitado, explicó sobre sí mismo con la ley de Moisés. Con la ley de Moisés. ¿Qué es esto? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, se llama Pentateuco. Con la ley de Moisés también, en los profetas, Isaías también, y en los salmos. ¿Sí o no? Hoy especialmente vamos a aprender por medio de la historia de Isaac, que sale en la ley de Moisés. ¿Sí? Vamos a tener un tiempo para meditar sobre Jesús por medio de la vida de Isaac. ¿Sí? San Mateo capítulo 24. Biblia sale muchas veces este versículo, este contenido. San Mateo 22, 32. Creo que usted también ha escuchado: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Sí? San Mateo 22, 32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En mucha parte de la Biblia salen estas expresiones. Éxodo capítulo 3, 6, versículo también 15, Marcos 12, 36, Lucas 20, 37, Hechos 7, 32. ¿Por qué Dios así? Porque Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Sí? ¿Por qué? Por medio de la vida de Abraham podemos aprender la apariencia de Dios Padre. Dios Padre. También por medio de la vida de Isaac, la apariencia del Hijo de Dios se llama Jesucristo. También por medio de la vida de Jacob, podemos aprender la operación del Espíritu Santo. Por eso, Dios de Abraham, ¿qué significa? Dios Padre. Dios de Isaac, Hijo de Dios, se llama Jesús. También Dios de Jacob. Por vida de Jacob podemos aprender la operación del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Puede entender? ¿Sí? Por medio de la vida de estas tres personas podemos aprender sobre Dios como Trinidad. Como Trinidad. Que opera en diferentes figuras. ¿Sí? Pero hoy solo vamos a aprender sobre Jesucristo. Por medio de la vida de Isaac. Dios de Isaac es Jesucristo. Jesucristo. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11,
자, vamos a ver. 자, Hebreo capítulo 11. ¿Sí? 자, Dios de Abraham significa Dios Padre. 자, Dios de Isaac, ¿qué significa? Hijo de Dios. Se llama Jesucristo. También Dios de Jacob. Por vida de Jacob podemos aprender operación del Espíritu Santo. 자, Hebreo capítulo 11, versículo 17. 자, Hebreos capítulo 11, versículo 17. Por medio de la vida de Abraham podemos aprender sobre Dios Padre. Hebreo capítulo 11, versículo 17. Ya leamos juntos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y que el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. ¿Sí? Ya, por medio de Abraham podemos aprender sobre Dios Padre, Dios Padre. 자, por la fe, Abraham ofreció a Isaac, su unigénito amado. 자, por este acontecimiento podemos ver la apariencia de Dios Padre. ¿Sí o no? ¿Puede memorizar San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 자, como Abraham ofreció a su unigénito Isaac, Dios también ha dado a su hijo unigénito. ¿Sí o no? Dios es el Dios de Abraham. ¿Sí? Es decir, por medio de la vida de Abraham podemos ver el corazón de Dios Padre. ¿Sí? Pero el tema de hoy es sobre Isaac, que es la sombra de Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo podemos aprender sobre Dios por medio de Abraham o cómo podemos aprender sobre Jesús por medio de Isaac? Si escudriña la historia de Isaac con reflexión, puede saber que Isaac es sombra de Jesucristo. ¿Sí? Dios quiere enseñarnos sobre Jesús por medio de la historia de Isaac. ¿Sí? Por eso hoy vamos a buscar puntos comunes entre Isaac y Jesús. Primero, vamos a pensar, primero, el nacimiento de Isaac fue determinado por Dios, ¿sí o no? También el nacimiento de Jesús también fue determinado desde el Antiguo Testamento. Antes del nacimiento fue determinado, ¿sí o no? ¿Sí? Busquemos Génesis, vamos a ver, capítulo 17, versículo 19. Génesis 17. 자, versículo 19. 자, Génesis, capítulo 17, versículo 19. 자, Génesis, capítulo 17, versículo 19. 자, Dios es el de Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Por Abraham podemos aprender sobre Dios Padre. También por medio de la vida de Isaac podemos aprender sobre Hijo de Dios, se llama Jesucristo. Por eso Dios de Isaac. También Dios de Jacob. ¿Qué significa? Podemos aprender sobre Espíritu Santo por medio de la vida de Jacob. Pero hoy, el tema de hoy es sobre Isaac, que es la sombra de Jesús. Génesis 17, 19. 자, leamos juntos. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. 자, antes del nacimiento, el nombre de Isaac ha sido determinado por Dios, ¿sí o no? También Dios le avisó a Abraham sobre el nacimiento de su hijo y también le dio cómo se llamaría. ¿Sí? ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? El nacimiento de Jesús también ha sido determinado por Dios desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? También nacimiento de Isaac también. Por eso Isaac era la sombra de Jesús. ¿Sí? 자, Isaías 7:14. 자, puede memorizar Isaías 7:14. ¿Sí?
Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz su niño y llamará su nombre Emmanuel. 자, 이사야 7:14. El nacimiento de Isaac fue determinado por Dios antes del nacimiento. Nacimiento de Jesús también fue determinado desde el Antiguo Testamento. 자, 이사야 7:14. Leamos juntos. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Que aquí que la Virgen concebirá y dará a luz su niño y llamará su nombre Emmanuel. 자, en el Antiguo Testamento se profetizó muchas veces el nacimiento de Jesús. Y conforme a la profecía del Antiguo Testamento, Jesús nació en ese mundo. ¿Sí? 자, 이사야 9:6 también. 이사야 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Abominable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. 자, ¿quién es el niño? Jesucristo, es Jesucristo. ¿Sí? El que nació del vientre de la Virgen se llama Jesucristo. Jesucristo. ¿Sí? Por eso San Mateo 1:21. 자, vamos a ver pantalla. Leamos juntos. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 자, antes del nacimiento, un ángel del Señor le avisó a José el nacimiento de un hijo y su nombre. De la misma forma como Dios le avisó a Abraham. ¿Sí o no? 자, como la profecía de Isaías, María dio a luz un hijo cuando ella aún era virgen. 자, ¿cómo se llama ese hijo? Es Jesucristo. 자, vamos a comparar. 자, vamos a comparar dos versículos. Dará a luz un niño y llamará su nombre Isaac. 자, abajo. Dará a luz un niño y llamará su nombre Jesús. Misma forma, ¿sí o no? ¿Sí? Todo ha sido predeterminado desde antes de sus nacimientos. Incluso hasta sus nombres ya habían sido elegidos. Seguro Isaac era la sombra de Jesús, por eso. ¿Puede entender? Sí, eso primero. Primero, sus nacimientos fueron determinados por Dios. Isaac también, Jesús también. ¿Sí? ¿Puede entender? Sí. También, segundo, Génesis capítulo 8. 자, Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8, versículo 11. Génesis capítulo, 18. Génesis capítulo 18, versículo 11. Génesis capítulo 18, versículo 11. 자, Génesis capítulo 18, versículo 11. 자, leamos juntos. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. 자, segundo, estos dos nacimientos fueron de un modo sobrenatural. Fueron milagros, ¿sí o no? Sí, fueron milagros todo. A Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Qué significa? Es decir, era imposible concebir. Imposible. ¿Sí? Pero Sara concebió y dio a luz a Isaac conforme a la profecía de Dios Todopoderoso. ¿Sí o no? 자, dos nacimientos fueron milagros. Sí, milagros. 자, Génesis 17, versículo 17 al 19. 자, Génesis 17. 17 al 19. 자, 17 al 19. 자, leamos juntos. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir,
Y dio Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Sí. 자, Abraham, después de escuchar la promesa de Dios en que le daría un hijo, no creo. Por eso se río. Sí. ¿Qué pasó? Abraham dio en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Imposible. También y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Imposible. A Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Es decir, es imposible concebir. ¿Sí o no? Pero, ¿Sara concebió o no? Sí. ¿Dio a luz o no? Sí, dio a luz a Isaac, conforme a la profecía de Dios, que es todopoderoso. Por eso, Dios le mandó que después de Sara diera a luz a su hijo, lo llamaría Isaac. ¿Qué significa Isaac? ¿Qué? Risa, correcto. Sí. El significado del hombre Isaac es risa. ¿Por qué? Abraham se rió, por eso. Isaac le dio a su padre Abraham auténtica risa. ¿Sí? Auténtica risa. Por eso Isaac fue su único hijo preciado, ya que lo tuvo cuando él tenía 100 años de edad. 100 años. ¿Sí? Cada vez que veía a Isaac, se reía, ¿sí o no? Porque para Abraham era maravillosa la existencia de Isaac. Por eso. 자, Génesis 21. 자, versículo 5. 자, Génesis 21, 5. Era Abraham de 100 años cuando nació Isaac. Y milagro, ¿sí o no? Es milagro. ¿Sí? El nacimiento de Isaac fue un milagro. Es decir, fue de un modo sobrenatural. Sara concebió y dio a luz a Isaac, conforme a la profecía de Dios Todopoderoso. ¿Puede entender? ¿Sí? Vamos a pensar entonces. Nacimiento de Jesús. ¿Es milagro o no? Porque sí. La Virgen concebió. No conoce a hombre. Era imposible. ¿Cómo puede dar a luz? ¿Sí? Volvemos. San Mateo. Capítulo 1. Por eso Isaac era la sombra de Jesús. Por eso. San Mateo capítulo 1. Versículo 18. San Mateo capítulo 1. Versículo 18. Vamos a ver el nacimiento de Jesús. San Mateo capítulo 1, versículo 18. Leamos juntos. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesús también fue de un modo sobrenatural. La Virgen concebió y dio a luz un hijo. Es imposible que una virgen conciba y dé a luz. Imposible. Pero la Virgen María, antes que se juntase con José, había concebido del Espíritu Santo y dio a luz un hijo. Como Isaac nació milagrosamente, Jesús también nació milagrosamente por el Espíritu Santo. Por eso Isaac era la sombra de Jesús. Primer punto. El nacimiento de Isaac fue determinado antes del nacimiento, ¿sí o no? Nacimiento de Jesús también, ¿sí o no? También nacimiento de Isaac fue milagro. También nacimiento de Jesús también fue milagro. ¿Sí? ¿Sí o no? Génesis 22. Tercer punto. Génesis capítulo 22. Génesis Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Tercer punto.
Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. 1 y 2. Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Leamos juntos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dio Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofreció ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 자, tercer punto. Isaac fue el único hijo amado de Abraham. Abraham es la sombra de Dios. ¿Sí? Dios sabía bien que Abraham amaba mucho a su hijo. Por eso le dio tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. ¿Sí? Abraham le amaba mucho a su hijo Isaac. Porque Isaac era el hijo de la promesa y el hijo unigénito. Unigénito. ¿Sí o no? Entonces vamos a pensar. Jesús. San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3, versículo 17. Isaac fue el único hijo amado de Abraham. Jesús también. Jesús es el único hijo amado de Dios. Porque Biblia dice así. San Mateo capítulo 3, versículo 17. San Mateo capítulo 3, versículo 17. Leamos juntos. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús también es el hijo amado de Dios, porque Biblia dice así. Así como Isaac fue el hijo amado de Abraham, Jesús también es el hijo amado de Dios. Porque Jesús es el hijo unigénito de Dios. Así como Isaac fue el hijo unigénito de Abraham. ¿Sí? Por eso, primera de Juan, busquemos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Jesús es el hijo unigénito de Dios. Isaac también. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Leamos juntos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. ¿Sí? También Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús es el Hijo unigénito de Dios, como Isaac fue el hijo unigénito de Abraham. ¿Sí o no? Pero Dios nos envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Por eso Isaac era la sombra de Jesús. Por eso. Primer punto, primer lugar. El nacimiento de Isaac fue determinado. ¿Sí? También su nombre también. Jesús también. Nacimiento de Jesús, nombre de Jesús también fue determinado antes del nacimiento. Pero sus padres conocían su nombre, su nacimiento, antes del nacimiento. Segundo lugar. Sus nacimientos fueron milagros. La Virgen, ¿cómo puede concebir? También de edad 90 años, anciana. Ya terminó su costumbre de las mujeres. ¿Qué significa? No puede concebir, imposible. Pero concebió y dio a luz. Tercer punto. Isaac era el hijo unigénito amado de Abraham. Jesús también. Jesús fue el hijo unigénito amado de Dios. Por eso Isaac era la sombra de Jesús. Por eso. Cuarto lugar, vamos a ver. Génesis, capítulo 22. Génesis, capítulo 22. Versículo 6. Génesis capítulo 22, versículo 6.
자, Génesis capítulo 22, versículo 6. Ya leamos juntos. Y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo. Él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Ya Dios le dio a Abraham que tomara a su hijo, su único hijo, a quien él amaba mucho, y que lo ofreciera en holocausto. 자, Abraham hizo conforme le había mandado Dios. 자, ambos fueron juntos al lugar que Dios le había indicado. 자, uno era el padre, otro era el hijo. Es decir, uno era hombre que tenía que matar, otro era hombre que tenía que morir. ¿Sí o no? Pero por medio de este versículo podemos darnos cuenta de que Isaac no era muy pequeño. ¿Por qué? En este versículo dice que Isaac tenía que cargar la leña del holocausto. No era muchacho o pequeño, ¿sí o no? Isaac cargó la leña del holocausto, es decir, la madera. ¿Esto qué significa? 자, Abraham la leña del holocausto tomó, la puso sobre Isaac. Isaías, Biblia dice, Jehová cargó en el pecado del mundo. Jesús tomó, Isaac tomó la madera, la leña. Esto es sombra de Jesús que cargó la cruz. Ya, busquemos Juan, capítulo 19, versículo 17. Esta es la figura que Jesús cargó su cruz. Isaac también cargó la leña del holocausto. ¿Sí? San Juan capítulo 19, versículo 17. San Juan capítulo 19, versículo 17. Ya, leamos juntos. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. San Juan 19, 17. Él, Jesús cargando su cruz, salió al lugar. Así como Isaac cargó la madera del holocausto, Jesús también cargó la cruz de madera, en la cual iba a ser crucificado. ¿Sí? Isaac cargó la madera del holocausto. ¿Por qué? Sobre la madera del holocausto, él tenía que morir, ¿sí o no? Pero él no sabía nada. Jesús también, porque cargó su cruz. Sobre la cruz Jesús tenía que morir, ¿sí o no? Sobre la madera de holocausto Isaac tenía que morir también. Jesús también tenía que morir sobre la cruz. Pero primero tiene que cargar. Pues Isaac cargó, también Jesús cargó. Obedeciendo la palabra de su padre, Isaac cargó su madera. Jesús también obedeció la palabra de Dios Padre y cargó su cruz de madera. ¿Sí o no? Abraham tomó, le puso. ¿Sí o no? Dios. Abraham es sombra de Dios. Por eso Isaac también era la sombra de Jesús. Por eso. ¿Puede entender? Es su cuarto punto. Ya desde primero. ¿Ya primero qué? Fue determinado. Nombre de su nacimiento también. Ya, segundo punto. Milagro. Nacimiento de Jesús, nacimiento de Isaac, pero milagro. Ya, tercer punto. Único hijo amado. Ya, cuarto punto. Cargó la madera. Cargaron todo madera. Pero sobre la madera ellos tenían que morir también. ¿Puede entender? Por eso Isaac era la sombra de Jesús. 자, quinto punto. 자, vamos a ver. 자, Génesis capítulo 22. Si hay más, Génesis capítulo 22. ¿Puede entender? Abrió sus ojos. Mucha gente ha leído la Biblia sobre la vida de Isaac, pero no puede buscar sobre Jesús. Pero Jesús, con la ley de Moisés, explicó su muerte,
su muerte a sus discípulos. Por eso nosotros también tenemos que aprender por medio de Génesis. Antes también hemos aprendido sobre José. José también era de la sombra de Jesús. Si hay muchos puntos comunes, ¿sí o no? Isaac también. La Biblia da testimonio de Jesucristo. 자, Génesis capítulo 22, 자, versículo 9 y 10. 자, 9 y 10. 자, Génesis capítulo 22, versículo 9 y 10. 자, leamos juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 자, Abraham desamparó a su hijo amado Isaac para obedecer la voluntad de Dios. ¿Sí o no? 자, Abraham desamparó. 자, Abraham ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. 자, ¿cómo lo ató a Isaac su hijo? Isaac no era muy pequeño, ¿sí o no? 자, ¿por qué? Aquí dice Isaac tenía que cargar la leña del holocausto. 자, vamos a pensar, ¿quién es más rápido de correr entre Isaac y Abraham? Isaac. 자, venga mi hijo. ¿Por qué? Yo tengo que morir a usted, venga. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué significa? Podía huir, claro. Él era muy pequeño. No era muy pequeño. Él era como joven. ¿Sí o no? ¿Qué significa? Obedeció también. ¿Sí? Si Isaac no hubiera obedecido la palabra de su padre, seguro no hubiese sido fácil. La fe de Abraham era muy buena. También la fe de Isaac era muy buena. Por eso obedeció. Cuando vemos la vida de Isaac en la Biblia, él siempre vivía la vida de obediencia. Por eso casi no había error. ¿Puede buscar un error dentro de la vida de Isaac? No hay, casi no hay. Solo como, pero no mintió. Es mi esposa, no es mía, como. Pero como su familia, ¿sí o no? Por eso Dios así. No hay otro error, ¿sí o no? O sea, la vida de Isaac es como obediencia siempre. 자, Isaac también confiaba en su padre, pero en ese momento Abraham le desamparó a Isaac completamente. Por eso seguro quería matar. ¿Sí o no? 자, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Sí o no? 자, Mateo también, San Mateo. 자, vamos a ver. 17, versículo 46. Creo que Isaac dio así a Abraham. Eli, Eli, lama sabactani. ¿Sí? Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué quiere matar? ¿Qué pasó, mi padre? Pero ya voy a morir. ¿Pero por qué? ¿Por qué? 자, San Mateo, capítulo 17, versículo 46. San Mateo, capítulo 27, versículo 46. 자, 27, 자, capítulo 27, versículo 46. 자, San Mateo, capítulo 27, versículo 46. 자, leamos juntos. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la palabra de Jesús que estaba en la cruz. Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como Isaac fue desamparado por su padre Abraham, Jesús también fue desamparado por padre Dios. ¿Puede entender? Por eso, Isaac era la sombra de Jesús. Abraham desamparó, quería matar. Dios también. Jesús es el único unigénito amado de Dios, pero Dios quería desamparar en ese momento. Abraham también. ¿Para qué? Para obedecer la voluntad de Dios. ¿Por qué Jesús tenía que morir? Para cumplir voluntad de
Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, tenía que morir. La paga del pecado es muerte. Por eso Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Isaac también pensó en su corazón, ¿por qué me has desamparado? Mi padre, ¿qué pasó? ¿Sí? Ya. Isaac fue desamparado por Abraham, Jesús también fue desamparado por Dios. Por eso Isaac era la sombra de Jesús. ¿Puede entender? Sí. 자, Hebreo capítulo 11, versículo 17 al 19. Hebreo capítulo 11. 자, Hebreo capítulo 11, 17 al 19. 자, ¿por qué Isaac era la sombra de Jesús? 자, primero, fue determinado su nacimiento y su nombre. 자, segundo, milagro. Tercero, único hijo amado. 자, cuarto, cargaron la madera. 자, quinto, fue desamparado por sus padres. 자, entonces sexto, 자, vamos a ver. 자, Hebreo capítulo 11, 17 al 19. 자, vamos a ver. 자, leamos juntos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde se sentido figurado. También le volvió a recibir. Por la fe Abraham ofreció a su hijo unigénito Isaac. Él sabía que Dios es todopoderoso para levantarlo aún de entre los muertos. Es decir, por la fe Abraham volvió a recibir a su hijo de la muerte. Esta es la sombra de Jesús que resucitó de entre los muertos. Casi murió, pero sobrevivió. Isaac, ¿sí o no? Esto es sombra de resurrección de Jesús. Jesús murió o no, sí murió, pero resucitó. Isaac también casi murió. Dios ya hasta aquí. Por eso la Biblia dice, le volvió a recibir, ¿sí? De entre los muertos. El acontecimiento de que Abraham ofreciera a Isaac en holocausto simboliza la muerte de Jesús en la cruz. El acontecimiento de que Abraham no extendiera su mano sobre Isaac simboliza la resurrección de Jesús. Por eso, por la vida de Isaac podemos aprender sobre Jesús, sobre su nacimiento, ¿sí? Sobre su muerte. También Isaac cargó la leña, el holocausto también. Jesús también cargó. Obedeció palabra de su padre, Isaac también, ¿sí? Por eso Isaac también como resucitó de entre los muertos. ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 15. Esto se llama Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 3 y 4. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 3 y 4. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Leamos juntos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El Evangelio es un acontecimiento que Jesucristo murió por nuestro pecado, de pasado, presente y futuro, conforme a las Escrituras. Y fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Podemos ver la muerte y la resurrección de Jesús por medio de la vida de Isaac también. Las Escrituras dan testimonio de Jesús, que murió en la cruz y resucitó.
por medio de muchos acontecimientos en la Biblia. ¿Puede entender? Por eso Isaac era la sombra de Jesús. Ya hasta ahora hemos aprendido sobre Isaac, que era la sombra de Jesús. Ahora puede explicar. Sí. Ya, primer lugar. Fue determinado su nacimiento y su nombre. Sí. Para luz su unió llamará a Isaac. Para luz su unió llamará a Jesús. Ya, segundo punto. Milagro. De un modo sobrenatural. Sara, como edad 90 años, ha cesado la costumbre de las mujeres. Eran imposible. También, la Virgen, ¿cómo puede concebir? Imposible, pero ya todo nacieron. Ya, milagro. Ya, tercero. Unigénito, hijo unigénito, amado. Isaac también, Jesús también. Ya, cuarto. Cargaron la madera, la leña también la cruz. Sobre la madera ellos tenían que morir. Isaac también, Jesús también. Ya, quinto. Sí, fueron desamparados por sus padres. Ya, último. Ya murió y resucitó. Murió y sobrevivió. Casi murió, pero sobrevivió. ¿Puede entender? Por eso Isaac era la sombra de Jesús. Por medio de la vida de Isaac podemos ver a Jesús. ¿Sí? O sea, el protagonista de la Biblia es Jesucristo. ¿Por qué? Isaac tiene muchos puntos en común con Jesús. También José también. Antes hemos aprendido. ¿Sí? Luego yo voy a enseñar otra vez sobre José, que es la sombra de Jesús. También hay muchos puntos en común también entre José y Jesucristo. Ya, ¿puede entender? ¿Todo escribieron? Ya, primero, antes de nacer, sus nacimientos y sus nombres han sido determinados. Dará a luz un niño y llamará su nombre Isaac. Dará a luz un niño y llamará su nombre Jesús. Ya, segundo, nacieron de modo sobrenatural. Era imposible concebir y dar a luz, pero sus nacimientos fueron como un milagro. Ya, tercero, eran hijos unigénitos amados. Ya, cuarto, obedeciendo la palabra de sus padres, cargaron sobre sus hombros la madera, la cual iba a ser utilizada para sus sacrificios. Ya, quinto, sus padres desampararon a sus hijos. Sexto, volvieron de la muerte. Ya, por eso Isaac era la sombra de Jesús. Ya, por medio de la vida de Isaac, Dios quiere enseñarnos acerca de Jesús. Por eso, por medio de la Biblia, tenemos que conocer a Isaac. No. Atrás de Isaac tenemos que ver, conocer a Jesús. Porque la protagonista de la Biblia es Jesucristo. Muchos cristianos conocen historia de Israel, ya, personajes de la Biblia, pero no conocen exactamente sobre Jesús, que murió por nuestro pecado. Por eso los que se salvan son pocos o muchos. Pocos. Aquí, mi mayor hermano andaba a otra iglesia, ¿sí o no? Por unos 20 años, 10 años, pero sin salvación. Seguro conocía muy bien la historia de Biblia, pero no conocía muy bien a Jesús. No puede conectar Jesús con su pecado porque Jesús murió. Ahora usted puede entender. Ahora es salvo. Por eso, por medio de la Biblia, tenemos que conocer a Jesús. ¿Por qué? Colosenses, busquemos. Colosenses capítulo 2, versículo 2 y 3. 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 Leamos juntos. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor,
hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La Biblia da testimonio de Jesús. La verdad, a quien tenemos que conocer por medio de la Biblia es a Jesús. O sea, aunque conozca mucha ciencia por medio de la Biblia, si no conoce a Jesús, nunca puede ir al cielo. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, porque Cristo es el misterio de Dios. O sea, por Jesús podemos ser salvos. También por Jesús podemos recibir gran recompensa en el cielo. Por eso, en Jesús tenemos que crecer. Tenemos que conocer más y más sobre Jesús. Sobre Jesús. Es muy importante. Primero, por medio de Jesús, tenemos que conocer nuestra salvación. También por medio de la vida de Jesús, tenemos que aprender la vida cristiana. Jesús era el hombre de Dios, pero ¿pecó o no? No pecó. Nosotros también tenemos que imitar, ¿sí?, la vida de Jesús. Como Jesús, tenemos que vivir bien. Tenemos que aprender amor de Jesús. También paciencia de Jesús. ¿Sí? Jesús aguantó mucho dolor. ¿Sí? Él, por nuestro pecado, aguantó, soportó. ¿Sí? Porque para dar la salvación. Nosotros también. Si quiere predicar a su familia, si quiere salvar a otra persona, tiene que aprender la paciencia de Jesús entonces. Hay que pasar aflicciones, sufrimiento, tribulación. Es muy importante. Por eso la Biblia dice, en Cristo debemos crecer. Segunda de Pedro, capítulo 3, 18. Ahora, ¿está creciendo bien o no? Ya vamos a chequear. Por eso, en Cristo debemos crecer, porque la Biblia dice así. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Leamos juntos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Solo conoce la muerte de Jesús, la sangre de Jesús, la resurrección? No. Ya entonces puede ser salvo. Pero si quiere vivir para el Señor, tiene que crecer en el conocimiento de Jesús. ¿Sí? Es muy importante. La salvación es el principio de la vida cristiana. Todavía no es salvo, todavía no inició la vida cristiana. ¿Sí? Pero si es salvo, entonces nació de nuevo. Si renació, desde ahora tiene que crecer. Ahora está creciendo bien o no. Es muy importante. Pastor, yo soy salvo. Muy bien. Pero ahora creciendo bien o no. Ahora muy importante. Si el bebé que recién ha nacido no crece bien, su familia estará muy preocupado por él. ¿Sí o no? Vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver pantalla. Vamos a ver esta foto. ¿Sí? Esta es una mujer que nació en Brasil. Ella tiene 31 años. Ahora 31 años. Ahora. Pero no ha crecido. Se han quedado muy pequeñas. Vamos a pensar el corazón de su madre. Seguro él nació. ¡Wow! Mi hija, muy bonito. Pero no creció. ¿Qué pasó? Está preocupado mucho, ¿sí o no? ¿Cómo está la figura de su espíritu entonces? Pastor, yo hace 5 años yo soy salvo. Vamos a ver la figura del espíritu. Vamos a comparar.
¿Cuánto tiempo ha pasado después de ser salvo? ¿Está creciendo bien o no? Por causalidad, esta foto es la figura de su espíritu. Algún hermano, sí, seguro. Nuestro Dios Padre está preocupado. ¿Qué pasó? Seguro Él nació de nuevo, pero ¿por qué no puede crecer bien? ¿Qué le parece? Para crecer bien, ¿qué tenemos que hacer? Tiene que comer bien. ¿Sí? Tenemos que comer primero. ¿Qué? Alimento espiritual. Por eso Biblia dice, Él respondió y dio escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. El pueblo de Israel también cada día comieron en el desierto para vivir. En el desierto no había comida, ¿sí o no? No había árbol, pero ellos ya pasaron. Nosotros también. Pueblo de Israel es la sombra de cristiano. Egipto es la sombra del mundo, ¿sí o no? En Egipto, pueblo de Israel era esclavo. Nosotros también antes éramos esclavos del pecado. Pero ahora somos salvos del mundo, del pecado, ¿sí o no? Pero para llegar a la tierra de Canaán, o sea, el cielo, hay que pasar el desierto. Por eso Dios cada día quiere darnos pan del cielo. Se llama maná. Nosotros también, cada día Dios quiere darnos alimento espiritual. Si quiere crecer bien, no hay otra manera. Su espíritu solo puede comer alimento espiritual. Pero no quiere comer, creo que como esta foto no puede crecer. ¿Puede entender? Ahora está leyendo muy bien la Biblia. En esta semana, ¿en qué parte de la Biblia ha leído? Seguro algún hermano nunca ha leído. ¿Sí o no? Sí, no tiene que mentir. Dios está mirando todo. ¿Qué significa? No creció nada entonces. Entre semana, no creció nada. Ya recién ha sido salvo, Biblia dice, entonces un bebé. ¿Un bebé puede predicar, puede trabajar para el Señor? No. Primero, solo crece bien. ¿Sí? Dentro del brazo de la iglesia. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Primero come muy bien, por favor. Entonces, luego puede trabajar bien. Pero recién ha sido salvo una hermana, un hermano, ahora quiere hacer algo muy peligroso para caerse. No puede aguantar, no puede soportar. Por medio de la Biblia, primero aprende muy bien amor, también paciencia. Entonces puede crecer, entonces puede aguantar obra del Señor. Obra del Señor. Ya busquemos Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Leamos juntos. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pues después de ver la vida de hermano, como niño, hablaba como niño. No quiero ayudar porque no conoce a él. ¿Sí? No tiene amor entonces. Tenemos que ayudar unos a otros. Si no conoce muy bien, porque recién muchos hermanos han sido salvos, ¿sí o no? Pero tenemos que guiar a ayudar. Porque somos una familia, ¿sí o no? Es natural. Pero niño, mamá no conoce a él, no quiero jugar con él. ¿Cómo? Niño entonces. Como niño. Entonces, primero, come muy bien la palabra de Dios. Hablaba como niño. También pensaba como niño. Siempre quiere juzgar. ¿Sí? Usted ha escuchado palabra de su nieto, nieta, su hijo, hija pequeña. Quiere hablar sobre su amiga, amigo. Él hizo así.
como niño. Siempre quiere juzgar. Por eso es niño. ¿Sí? También juzgaba como niño, pensaba como niño, pero después crecer bien, siempre quiere ayudar, servir, trabajar. ¿Por qué? Aprendió muy bien amor de Dios, amor de Jesús, ¿sí? Vida de Jesús. También paciencia después de aguantar mucho aflicción. Entonces Dios va a utilizar su vida. Por eso, por medio de la Biblia, primero tenemos que conocer a Jesús. Primero tenemos que recibir la salvación, claro. También en Cristo tenemos que crecer en el conocimiento de Jesús. Es muy importante. 자, último versículo, San Mateo, capítulo 19, versículo 30. 자, San Mateo, capítulo 19, versículo 30. 자, último versículo. San Mateo, capítulo 19, versículo 30. 자, leamos juntos. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Muchos. ¿Por qué? No quiere crecer, por eso puede intercambiar. ¿Sí? Muchos primeros serán postreros. ¿Por qué? No quiere crecer. Pastor, yo he sido salvo hace 5 años, pero no creció muy bien. Ahora está atrás, postrero ahora. En este año, mucho nueva alma han sido salvas. Pastor, creo que en el cielo no puede recibir gran recompensa porque recién he sido salvo. No sé por qué, Biblia dice así. Muchos primeros serán postreros, postreros serán primeros. Seguro usted puede recibir más que yo, porque yo soy primero. Ahora falta vivir para el Señor. Pero depende de usted. Usted tampoco no quiere crecer, ya no hay recompensa. Pero siempre quiere crecer bien dentro de la iglesia, seguro puede recibir gran recompensa. ¿Sí? Por eso yo tengo miedo mucho, porque yo soy primero. Hace mucho tiempo yo soy salvo. ¿Sí? Por eso yo también quiero crecer cada día también. Todavía a mí me falta mucho. Yo soy pastor, pero yo soy deber. ¿Sí? También tengo deseos carnales. Por eso ore mucho por mí también. También tiene que crecer también, usted también. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, hasta la muerte. Tenemos que crecer. No hay fin. Hay que crecer cada día. ¿Pero cómo? Por la palabra de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:5. ¿Pero cómo? Por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Primera de Timoteo 4:5. Por la palabra de Dios y por la oración. Primero, por la palabra de Dios. Pues hoy hemos aprendido sobre Isaac, que es la sombra de Jesucristo. Ahora usted puede entender sobre Génesis. Por la vida de Isaac podemos conocer a Jesucristo. ¿Sí? Hoy hasta aquí, oremos juntos. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por habernos permitido reunirnos y aprender tu palabra. Hoy hemos aprendido sobre Isaac, que era la sombra de Jesús. Cristo es el misterio de Dios. Queremos crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Guíanos para que podamos leer la palabra de Dios, oírla y guardarla. Aquí en Quito hay muchos que todavía no son salvos. Ayúdales para que sean salvos antes de tu venida. Tú levantaste la iglesia de Quito, guíanos con tus manos poderosas, para que la iglesia crezca poco a poco y madure en la fe. Hay algunos hermanos que no han participado hoy. Donde quiera que ellos estén, siempre guardarlos y cuidarlos con tus manos poderosas. Y ayudarles a ellos para que puedan participar en la próxima reunión. Esta semana también te damos a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. 자,